En este tutorial vamos a ver la estructura del examen CCNA versión 4.0. Esa es una preparación general para el nuevo examen. ¿Qué tiene de nuevo el examen? El CCNA, en su versión 4.0, cubre un mayor rango de temas. Está centrado en las capacidades de la persona más que en su conocimiento. En esta oportunidad, Cisco crea un nuevo nivel de certificación, que es el CCENT, el Cisco Certified Entry Networking Technician. Las siglas ICND significan Interconnecting Cisco Networking Devices, interconectando los dispositivos de Cisco. El examen está dividido esencialmente en dos partes, el ICND1, ICND2 y ya el examen en general. Este tutorial busca dar claridad sobre los temas que se van a tratar en el examen. En el ICND1, interconectando los dispositivos de Cisco, en primer lugar se tiene que describir la operación en las redes de datos. Por ende, se debe describir el propósito y funciones de varios dispositivos de red. Seleccionar qué componentes son requeridos para lograr ciertas especificaciones en una red. Tener en cuenta los modelos OSI y TCP/IP y los protocolos asociados para explicar cómo los datos fluyen en una red. Descubrir las aplicaciones más comunes de la red, incluyendo las aplicaciones web, etc. Describir el propósito y operación básica de los protocolos en el modelo OSI, TCP/IP. Describir el impacto de aplicaciones voz IP y video IP sobre una red. Interpretar los diagramas de red. Determinar la ruta entre dos hosts a través de la red. Describir los componentes requeridos para comunicaciones en red y por Internet. Identificar los problemas de red más comunes en las capas 1, 2, 3 y 7. Y diferenciar las características y la operación entre LAN y WAN. El segundo tema, que es básico para esa primera parte del examen, interconectando los dispositivos de Cisco, es implementar las redes pequeñas con switching. Entonces debe seleccionar los medios, los cables, los puertos y conectores apropiados para conectar los switches y dispositivos dentro de la red y los hosts. Explicar la tecnología y el método de control de acceso al medio de las tecnologías Ethernet. Explicar cómo funciona la segmentación de la red y los conceptos básicos de administración del tráfico en la misma. Se debe explicar satisfactoriamente cómo operan los switches Cisco y los conceptos básicos de switching. Se debe realizar, guardar y verificar las tareas de configuración inicial de un switch, incluyendo su administración por acceso remoto. Se debe poder verificar el estado de la red, la operación de los switches, utilizando las utilidades básicas como un ping, un traceroute, un telnet, un SSH, un ARP, un ipconfig y comandos de show and debug. Implementar y verificar la seguridad básica de un switch, la seguridad de un puerto y desactivar puertos. Identificar y resolver los problemas más comunes en las redes de switches con respecto al medio, configuración, autonegociación y fallas de hardware. El tercer tema fundamental de este examen es implementar un esquema de direccionamiento IP y servicios IP para los requerimientos de redes pequeñas. En esta parte del tema se debe escribir la necesidad y el papel de direccionamiento en una red. Se debe poder crear y aplicar un esquema de direccionamiento en una red. Se debe asignar y verificar el direccionamiento IP que sea válido para los hosts, los servidores y todos los dispositivos en una red LAN.
Se debe explicar el uso básico y operación del NAT en redes pequeñas, conectándose a un proveedor de servicio. Se debe describir y verificar la operación de un DNS. Se debe escribir la operación y beneficios de usar direccionamiento IP privado y público. Activar un NAT para pequeñas redes con una sola IP y una conexión utilizando SDM. Y verificar la operación utilizando el CLI y el ping. Configurar y verificar y resolver problemas de la operación DHCP y DNS en el router, utilizando el CLI y el SDM. Implementar servicios de direccionamiento estático y dinámico para los hosts en un ambiente de LAN. Y por supuesto, identificar y corregir los problemas de direccionamiento IP. Otro tema fundamental es implementar redes pequeñas con el routing. Se deben describir los conceptos básicos del routing, el packet forwarding, el router lookup process y los demás. Se debe describir la operación de los routers Cisco, cómo inicia el router y después de que inicia y los componentes del mismo. Se deben seleccionar los medios apropiados, los cables, los puertos, los conectores para conectar los routers y otros dispositivos de red a la red. Configurar y verificar y solucionar los problemas en RIP versión 2. Acceder y utilizar el CLI en el router para configurar los parámetros básicos. Conectar y configurar y verificar la operación y estatus de las diferentes interfaces. Verificar la configuración del dispositivo, la conectividad de red, utilizando herramientas ya conocidas como el ping, el traceroute, telnet, SSH y otras utilidades. Ver el desempeño y verificar las configuraciones de rutas estáticas o ruta por defecto dando unas condiciones específicas. Saber manejar los archivos de configuración en el iOS. Guardar, editar, actualizar, restaurar. Dominar el sistema operativo Cisco iOS. Implementar password y seguridad física dentro del mismo ambiente. Y verificar el estatus de la red y la operación de los mismos con las mismas herramientas ya mencionado. El ping, el traceroute, telnet, SSH, ARP, ipconfig, show y debug. El quinto tema es explicar y seleccionar las tareas administrativas requeridas para una WLAN. Describir los estándares asociados con los medios inalámbricos. Identificar y describir el propósito de los componentes de una red inalámbrica pequeña, el SSID, el BSS y el ISS. Identificar los parámetros básicos para configurar una red inalámbrica, wireless. Comparar y contrastar las características de seguridad de una red wireless y las capacidades de seguridad con WPA, Open Web, WPA 1 y 2. Identificar problemas comunes en la implementación de redes inalámbricas. La persona que toma el examen debe estar en capacidad de explicar los problemas actuales en seguridad. Para esta forma implementar políticas que puedan mitigar esos ataques. Explicar los métodos generales de cómo se logra esta mitigación en los dispositivos de red, en los hosts y en las aplicaciones. Describir las funciones de aplicaciones de seguridad más comunes. Describir las prácticas de seguridad recomendadas, incluyendo los pasos iniciales para asegurar los dispositivos de red. El tema número 7, en la primera parte, en el ISND1, la persona que toma el examen debe estar en la capacidad de implementar y verificar los enlaces WAN. De esta forma, debe estar en capacidad de describir los diferentes métodos para conectar una WAN, configurar y verificar una conexión básica serial WAN. En esta parte ya estamos en el segundo segmento del examen, que tiene también varios temas. Los invito a ver el segundo tutorial para que puedan completar esta serie de la estructura del examen CCNA versión 4.0. Gracias por estar.